Saludos mi gente, bienvenidos a tu podcast Lucha Legítimamente, en esta sección de lucha teológicamente donde vamos analizando, estudiando y reflexionando en el texto bíblico. Hoy vamos a hablar de Isaías capítulo 3 y 4, pero antes de entrar a esos capítulos quiero repasar un poco sobre lo que hablamos en Isaías 2, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos hablando era que Dios está reinando por encima de los ídolos de nuestro corazón. No importa cuántos ídolos tengamos en nuestro corazón, cuántos ídolos hayan en este mundo, Dios sigue reinando, especialmente ahora sigue reinando en Cristo Jesús. Y una de las cosas que él estaba diciendo al pueblo por medio del profeta Isaías era que la paz y armonía está en la presencia de Dios, que también en esta presencia nuestra vergüenza de estar llenos de todo menos Dios cuando estamos pendientes a toda área de nuestra vida, en vez de presentársela al Señor y hacerla bajo el poder de Dios, la advertencia de arrepentirnos de esto y un llamado a detenernos y reflexionar en estas cosas que estamos haciendo, sean buenas o malas, son para Dios, son de parte de Dios, la estamos haciendo en el nombre de Jesús o a nombre de nosotros. Y, ¿verdad? Tenemos que recordar que en la presencia de Dios y comunión con Dios hay verdadera paz en medio del caos. Abandonar nuestro ídolo a base de eso y subir al monte de Sion, es decir, a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora en este capítulo 3 estamos viendo un cierto tipo de reconstrucción, pero dentro de términos de juicio de parte de Dios contra Judá y Jerusalén. Como ya sabemos, Judá estaba en pecado en términos de idolatría y también hipocresía religiosa, porque ellos estaban haciendo todos los ritos religiosos que Dios requería en su ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso era lo más que le estaba molestando al Señor, la hipocresía religiosa que había en ese lugar. Hacían las cosas por hacerlas, mientras su corazón y su carácter estaban lejos del verdadero propósito, que era amar a Dios y al prójimo. Y ellos no estaban haciendo eso como Dios quería, o como el carácter de Dios requiere, de manera genuina y de manera transparente y de manera justa y amorosa. Entonces, estamos viendo una serie de homilias, es decir, predicaciones o anuncios del profeta Isaías, sobre un cierto tipo de reconstrucción que se va a llevar a cabo al Dios hacer juicio sobre su pueblo. La idea central básicamente de Isaías 3 al 4 es una reconstrucción. Dios destruye el pecado para levantar un pueblo santo. Dentro de este contexto, Isaías está hablando hacia audiencia inmediata, que es Jerusalén y Judá. Y al estar en corrupción, al estar detrás de este tipo de hipocresía religiosa, de ser corruptos política, social y espiritualmente hablando, Dios anuncia el juicio por este pecado, pero promete, dentro de este juicio, dentro de anunciar el castigo, Dios promete tener un remanente que Él va a redimir. Y esto se ve en toda la decadencia del pueblo de Dios. Esa decadencia fue progresiva. Dios siguió anunciando juicios por medio del profeta y ellos simplemente ignoraban. No solamente Isaías estaba hablándole al pueblo, Jeremías también estaba hablándole al pueblo. Que habían dos profetas contemporáneos que estaban tratando de decirle al pueblo: dejen la hipocresía religiosa, dejen los ídolos, dejen de estar dependiendo de otras naciones paganas, sabiendo que hay un Dios grande y poderoso que nos puede proteger, proveer y guardar. Y ellos no estaban viendo eso. Si vemos muy bien, una de las primeras cosas que podemos ver en el capítulo 3 es la inestabilidad que hay en el pueblo. Y esto se ve muy bien en el pueblo teniendo líderes políticos que reflejan su condición. Porque aquí, dice el verso 1, que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte,
todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el altísimo excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, muchachos serán señores, y el pueblo se hará violencia uno a otro, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Aquí está el problema que hay del pecado. Vemos una inestabilidad política. Al haber una falta de reverencia a la sabiduría de Dios, va a haber una falta de reverencia hacia los líderes del pueblo. ¿Qué pasa? Los líderes también estaban siendo culpables, pero el punto que quiere hacer Isaías aquí es que los líderes usualmente reflejan la condición del pueblo que dirige. Cuando uno va a votar por un candidato, o cuando vemos una nación votando por un X o Y candidato, vemos muy bien que eso refleja el corazón o las intenciones o las motivaciones o las alianzas que tiene la nación, y escogen un líder que represente ese tipo de valores, ese tipo de alianza, ese tipo de agenda. Y eso se puede ver en ambos bandos, el más conservador, el más liberal, etcétera, etcétera. Pero no quita de que siempre en la historia se ha visto que el líder del pueblo refleja como el pueblo en general. Y en términos federativos, así. Tenemos que entender de que cuando nosotros estamos viendo las repercusiones nacionales, usualmente podemos apuntar al líder, pero se nos olvida que nosotros somos los que los ponemos ahí cuando vamos a votar. So que no es culpa del líder solamente, también es culpa de los que los escogen. Lo que está pasando aquí es que cuando una sociedad tiene patrones nocivos y corruptos, tiende a decaer con el tiempo. Cuando Dios siembra juicio, no siembra juicio porque quiere que el pueblo peque, no, el pueblo está pecando, por lo tanto Dios tiene que sembrar juicio. Dios tiene que decirle a ellos cuáles son las consecuencias de ellos romper ese pacto. Cuando uno peca contra su propio cuerpo, peca, dice la palabra, sí, cuando eres creyente, pero básicamente también hay un principio ahí de que cuando tú pecas contra Dios, pero las consecuencias son tuyas. El pueblo, lamentablemente, cayó de esa gracia común porque los líderes en la sociedad son un regalo de Dios para tener una armonía en el mundo, y es parte de su gracia común. Ahora este pueblo decide no obedecer a aquellos hombres que son de Dios y deciden entonces acudir a gente inmadura o a gente que no son capaces de tomar ese puesto, cuestión de que ellos puedan hacer lo que les dé la gana con ese tipo de líderes. Y Dios les dice, voy a tomar esta gente que es competente y voy a darle gente inmadura. Y por eso, ¿verdad? Esta alusión a los jóvenes, a gente inmadura. De nuevo, los líderes, esto se puede ver hasta en nuestra sociedad. Los líderes son el reflejo de el estado espiritual o el estado moral de un pueblo. Dios le dice a su pueblo que removería estos funcionarios por causa del pecado. Cuando no hay un liderato sólido, la sociedad se vuelve una anarquía. Cuando nosotros no respetamos ningún tipo de autoridad como sociedad, es lo que le decimos un free for all. Aquí se vale todo y todo es relativo, no hay ningún cierto tipo de orden, y se nos olvida que la palabra nos dice que la razón por la cual esos líderes están ahí es porque Dios los puso ahí soberanamente hablando. Dios pone y quita reyes. En este caso es más serio porque es un pueblo de Dios. Son líderes que se supone que estén bajo el poder de Dios. Están ungidos con el poder de Dios para dirigir al pueblo de Dios. Pero ellos deciden ignorar ese estatus de ser ungidos para
acudir a los deseos del pueblo y acudir a más protecciones inhumanas, o no inhumanas, sino todo en un poder político como todo el resto del mundo lo hace. Hacer alianzas aquí, hacer alianzas acá, sabiendo de que no hay necesidad de hacer alianzas porque el pueblo tiene a Dios mismo. Y terminó teniendo jóvenes y otras personas que no son capaces de liderar como líderes. Y eso fue una manera de Dios decirle: ustedes están actuando como niños, ustedes están actuando como rebeldes, como jóvenes rebeldes, pues yo le voy a dar gente que son como ustedes para que vean hasta dónde ustedes han llegado. Y es que ahí podemos ver el juicio de Dios, dándole gente incompetente porque ellos se han vuelto incompetentes. Salieron de ellos y Dios simplemente los dejó a ellos. Judá terminó teniendo estos líderes que son mediocres y con falta de carácter. Lo podemos ver del verso 8 al 11 del capítulo 3. El pueblo vivía en un patrón pecaminoso donde iban de mal en peor. Había una decadencia moral y una corrupción política. Y eso fue la copa que llenó el vaso. A Dios lo que le colmó el vaso fue la injusticia social que había en este pueblo. Dice en el verso 14 y 15: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Otra de las cosas que está pasando aquí es que pierden la finura. En Puerto Rico decimos que pierden el caché. Y esta vez Dios le habla a las mujeres del pueblo. Y vemos del capítulo 3, verso 16, al capítulo 4, verso 1, Dios le está hablando directamente a las mujeres del pueblo de Israel. Dice: asimismo dice Jehová, por cuanto a las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo en son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atravio del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atravios de las piernas, los partidores de pelo, los pómitos del olor, los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los perfumes aromáticos, dice en el verso 24, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice también, mira la decadencia que llegan las mujeres. Echan a mano de un hombre 7 mujeres en aquel pueblo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permitiremos llevar tu nombre y quitar de nuestro propio. O sea, que van a tomar un hombre para depender por completo. O sea, la decadencia va a ser tan y tan y tan masiva que las mujeres van a tomar el control de una manera desordenada, creyéndose que porque tienen toda esta finura y toda esta prosperidad que le permite tener todo esto de manera, todo material y todo lujo de forma ostentosa, se creen que le da el poder de también dirigir con esa falta de humildad, con esa falta de reverencia, y llegan al punto de hacer pecar al resto del pueblo. So que aquí todo el mundo está siendo enjuiciado por Dios por el pecado, por el orgullo, por la falta de consideración del prójimo, especialmente al pobre, a las viudas. Y eso es lo que colma la copa del vaso de Dios. So que vemos también no solamente la inestabilidad política y social del pueblo, también vemos la pérdida de la finura, porque las mujeres estaban en el control y tenían un carácter corrupto, pero fino. O sea, ellas eran como estas villanas de telenovela que se visten de manera ostentosa, son ricas, pero son despiadadas. Y ese es el mejor mental picture que les puedo dar a ustedes. Ellas estaban actuando como villanas de telenovela,
ricas y arpías. Así estaban actuando las mujeres del pueblo de Dios. Las hijas de Sión reflejaban con su apariencia la vanagloria del pueblo, la explotación del pobre, era como obtenían su esplendor y su vida cachendosa, ostentosa. Para Dios, esto era motivo de ira. Y vemos, a su vez, que terminan sin seguridad alguna y las verán mendigando con cualquier hombre que ni siquiera tiene que proveerle. O sea, van a ir de lo más próspero y lo más cachendoso y lo más ostentoso a lo más bajo a causa de su propio pecado. O sea, todo es un efecto dominó. Un pecado lleva a otro y termina la decadencia, y ese es el juicio de Dios. Nuestras propias acciones pecaminosas nos llevan al juicio de Dios. Seguimos, porque cuando vemos gente que tiene su identidad en afiliaciones fraudulentas y en apariencias, terminan en tremenda decadencia. De nuevo, cuando vemos gente que tiene su identidad en las afiliaciones fraudulentas y en apariencias, terminan en tremenda decadencia. Si tú estás haciendo algo en tu trabajo para la gloria de Dios, pero quieres que todo el mundo lo esté viendo, siempre tienes que estar tú al frente, nadie más puede ser, tiende a traer problemas. Y esto lo digo porque yo creo que eso es una de las áreas de mi vida que yo he tenido que trabajar personalmente. Pero estamos viendo esta era donde vemos muchos conferencistas, donde vemos mucha gente con muchos programas evangelísticos, mucha plantación de iglesia, un montón de cosas. Y no sé, últimamente lo que yo estoy viendo es un negocio económico a base de este tipo de conferencias, plantaciones de iglesia. No, es más seguir un sistema que en realidad sentarse y pensar, ok, ¿de verdad yo estoy haciendo esto para el pueblo de Dios? ¿De verdad yo estoy haciendo esto? ¿Por qué lo digo? Es porque yo estoy dentro de un círculo donde se ve mucho esto de conferencias todo el tiempo, y usualmente siempre estamos viendo la misma gente durante los últimos años. O sea, esa plataforma no le está dando un espacio a una nueva generación con la sabiduría de la generación anterior. No estoy queriendo decir, no estoy queriendo contradecir lo que dije anteriormente. Simplemente quiero decirles que hoy en día la razón por la cual la gente quiere tener ministerio es para ser el próximo John Piper, para ser el próximo Miguel Núñez, para ser el próximo John MacArthur. Y si esa es tu idea de entrar al ministerio, pues ya estás mal. Yo creo que ya estás mal. Ya empezaste con el pie izquierdo. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? Simple y sencillo. Teniendo un corazón contrito y humillado todo el tiempo y constantemente estar bajo una iglesia local donde te puedan dejar saber cómo tú servir. Si tú no sabes servir en tu iglesia local y si tú no eres completamente comprometido en la iglesia local, yo entiendo de que no debes aspirar a ningún aspecto de liderato fuera de la iglesia local o un ministerio externo. No estoy diciendo que es malo, pero yo entiendo de que la iglesia local debe ser la prioridad. Y eso es lo que está pasando con el pueblo. Ellos viven unas vidas ostentosas, ellos viven todos los programas religiosos que Dios les proveyó, pero lamentablemente hay una decadencia total en términos de aplicación del carácter de Dios y de la ley de Dios en los corazones de ellos y en la manera en que tratan a otros. Porque ¿de qué vale ser conferencista, ser plantadores de iglesia, si en la iglesia local donde tú sirves no le sirves al que más necesita? Es eso. O sea, yo creo que uno debe estar igualmente indignado por este tipo de cosas que pasan dentro de nuestro círculo evangelístico, en vez de estar criticando a los políticos de hoy en día.
si no estamos viendo que ese tipo de actitudes también se pueden ver en la iglesia, en el contexto eclesial, y especialmente en el contexto evangélico, pues entonces debemos dejar de estar criticando a los candidatos políticos. Si no estamos yendo directo a estos tipos de líderes y decirle, deja el pantalleo, deja el faranduleo y ponte a servir a tu iglesia como debe ser, yo creo que no tenemos ningún derecho moral a pedirle a los políticos que hagan su trabajo. No. Simplemente no. Si seguimos elogiando el pantalleo de algunos pastores que se creen superestrellas y se creen el próximo John MacArthur, pues no patrocine, no, o sea, si no le decimos eso a ellos, no tengamos las agallas de estar hablándole entonces a los políticos que hagan su trabajo y que vayan por nuestros derechos, si nuestros propios líderes simplemente están haciéndolo por pantalleo o por politiquería o por tener un standing en evangélico, cuando en iglesias perseguidas ni siquiera eso se ve. No sé, creo que esto nos manda a reflexionar un poquito de cómo está el estado evangélico de hoy en día y dejar de estar actuando como las mujeres del pueblo de Israel en el tiempo de Judá, en el tiempo de Isaías y estos líderes donde tienen todos los programas religiosos y tienen el templo ahí mismo, pues resulta que ni siquiera tienen el corazón para actuar como se supone que el templo de Dios y la presencia de Dios nos manda. Es la realidad. Si queremos una sociedad y una cultura que sea del reino, tenemos que empezar por la casa. Tenemos que empezar por nuestro pueblo, por nuestro Israel, y luego decirle a otros de la cultura que caminen con nosotros. Si no podemos hacer eso, lamentablemente no podemos avanzar. Y me incluyo también. O sea, eso también nos toca a todos. Ahora, volviendo al tema, en el capítulo 4, del 2 al 6, vemos un esplendor en Dios genuino y seguro. Dice el futuro glorioso de Jerusalén, dice este epígrafe en Isaías 4, 2 al 6. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén esté registrado entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad del día, de noche resplandor de fuego que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero para el turbión y contra el aguacero. O sea, aquí Isaías está diciéndole que a pesar de que hay un juicio anunciado por este tipo de cosas que están ocurriendo, de la decadencia moral y política y social, la vanagloria y la falta de amor hacia el prójimo y explotar al prójimo para tener este tipo de lujos, todo ese tipo de cosas, el juicio de Dios lo que hace es destruir eso para que de esa destrucción salga un remanente que quiera genuinamente servirle al Señor y caminar en su presencia. Su promesa de levantar a un hijo de David y descendiente de Abraham sigue vigente. Dice en el 4:3, y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. O sea que este va a ser un remanente santo bajo del Rey Santo. Esa promesa que Dios le hizo a David y a Abraham de tener ese Mesías, ese Rey ungido que traerá a todas las naciones, será el que traiga este remanente y lo redima con su sangre.
En medio de estos momentos más terribles, Dios sigue siendo fiel. Él nos tiene un redentor. En medio de este juicio, en medio de esta destrucción que estamos viendo, Dios sigue siendo el rey. Y Él nos tiene un redentor. Y esto es del pueblo de Dios. Es la vid que tendrá pámpanos que da fruto. Cristo es la vid, el árbol de Israel. El remanente será el fruto de su muerte y resurrección. Cuando se derrame sangre, cuando Él muera por nuestras rebeliones, que ya lo hizo, y cuando resucita el tercer día, vindicando esa muerte a la muerte, entonces va a salir un remanente, este remanente que cree en fe y esperanza de que Cristo es el Señor y que nos llama a arrepentirnos de todos esos pecados de nuestro corazón para vivir una vida de cara a Dios. Jesús es el león de la tribu de Judá, el que salvará el remanente escogido por Dios a través de la historia hasta que Él regrese. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cómo podemos aplicar estos capítulos? ¿Verdad? O estas grandes verdades. Cuando no tenemos el rey correcto, o hay un rey, o no hay un rey en nuestra vida, vivimos en constante inestabilidad. Cuando nuestra vida está siendo reinada por la ansiedad a diario, por el trabajo, por la familia, etcétera, etcétera. Cuando nuestra mirada no está en la corona correcta, vamos a tener una inestabilidad espiritual, emocional y moral constante. Somos el reflejo de lo que nuestro corazón adora. Esta gente era el reflejo de sus líderes, pero nuestro corazón, nuestras acciones son el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón y de lo que en realidad adoramos. Que las posesiones no sean lo que nos defina, que nuestra apariencia sea la esencia de nuestra estabilidad e identidad. O sea, que nuestra paciencia emane de lo que hay en nuestro corazón. De un corazón contrito, humillado e íntegro. Es de donde debe partir nuestra apariencia. Cuando lo que nos gobierna es finito, nuestras expectativas también lo serán. El juicio de este mundo está siendo demorado, pero no cancelado. La decadencia y la irracionalidad social es señal de todo eso. Vemos que todo el mundo cree de todo. Vemos que ya nadie tiene un sentido de verdad absoluta. Todo es relativo. Hay una decadencia cognitiva de la realidad. Y eso se ve claramente en lo que está pasando en nuestra sociedad de hoy. Pero la gracia de Dios está presente en medio de esto. En un mundo donde hay pecado, podemos ver la gracia de Cristo abundando. Podemos ver gente de Dios trabajando. Y Dios cumplió su promesa en Cristo pensando en nosotros. Y nuestra gloria y seguridad y el poder está en Él. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y esto sería todo. Hermanos, suscríbanse, denle like, déjenos un 5-star review. Déjenos saber si esto ha sido de edificación. Y si ha sido de edificación, compártalo con otros. Comparta este tipo de mensajes o este tipo de plataformas que lo que buscan es expandir el reino de Dios. Siempre es bueno recibir un feedback para nosotros poder seguir creciendo en gracia y haciendo este tipo de cosas. So que suscríbanse, denle like, compártalo para edificación a otros y déjanos un 5-star review. Nos puedes encontrar en Apple Podcasts y en Spotify por ahora. Esas serían las plataformas que estamos buscando. Pronto van a ver más episodios de esta índole. También el episodio de Lucha Legítimamente, donde entramos en temas más apologéticos y en discusiones más temáticas sobre cómo defender la fe y un sinnúmero de otro tipo de cosas. Mi gente, espero que la pasen bien, espero que estén bien, que Dios los bendiga y nos escucharemos para la próxima. Nos vemos.